Día viernes en feriado en familia, seguramente del otro lado. Estamos en las noticias tras el espejo. Por si no lo sabías, acá en AM830, Radio del Pueblo, programa 247. Les dije, 250, vamos a festejar algo. 250 programas, que esto es dentro de 3 programas, 3 semanas. Vamos a estar casi en la primavera. Vamos a cumplir 250 programas de la noticia tras el espejo aquí en esta casa, en AM830 Radio del Pueblo. Sebastián, como siempre, en los controles. Nicolás Echea en la producción del programa. Es el Día Mundial de la Relajación, fíjate. Y en 1973 nace Juan Gil Navarro. Bueno, hay muchas noticias. Un viernes movido por la cuota política. Patricia Bullrich, creo que es una noticia importante, deja el Ministerio de Seguridad seguramente, porque va a ser candidata, no creo que sea testimonial, a senadora nacional por La Libertad Avanza. Vamos a tener un sábado y domingo muy movido. Por supuesto que a nivel internacional el encuentro de las dos máximas autoridades de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, después de 3 horas en Alaska, de hablar sobre, bueno, un poco yo creo, no solamente instalarse en los conflictos bélicos, también hablar un poco del mundo. Recordemos que Putin es un poco un hombre que está gobernando desde 1999. Bueno, después el viaje del presidente de la Nación. En 45 días lo va a hacer en 2 oportunidades. El 23 de septiembre va a estar hablando ante la Asamblea Nacional de Naciones Unidas, la ONU. Y en La Vega puede haber un encuentro con la señora Fátima Flores, que es lo que, vamos a decir, se está difundiendo, lo está haciendo ella misma también. Pero va a estar por California y Nueva York el presidente, charlando con empresarios para buscar inversiones. Bueno, los bancos y el gobierno se reúnen este lunes a ver cómo se sigue. Los bancos desprenderse de dólares. La Corte de Nueva York desautorizó a la jueza Presca y falló a favor de Argentina y permite a YPF que pueda apelar sin entregar acciones. Otro de los temas, causa fentanilo. Hubo una reunión de gabinete. El juez federal Nicolás Kreplak habló acerca de la investigación. Se están esperando detenciones. Hoy en la reunión de gabinete, bueno, el presidente quiso que su gabinete viera la película de Guillermo Francella. Ya es la segunda vez que hace esto el presidente. Lo hizo en la reunión con las distintas espadas políticas del Congreso de la Nación. Semana parlamentaria, habrá sesión, hay una sesión pedida, esto surgió en estos minutos, para el 20 de agosto a las 12 horas, con un amplio temario que de alguna manera produce escozor al gobierno, y el Senado tiene reuniones con Lucía Corpacci, la Comisión de Salud de la senadora, la de Educación que preside el senador Guado de Pedro, con 2 temas, financiamiento universitario y emergencia pediátrica. Por supuesto que se tienen que juntar con presupuesto de Hacienda y la titularidad del senador por Jujuy de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauchi. Hay algunos nombres en las listas. Ale Fargosi, por ejemplo, Agustín Villaverde, que acompañaría a Patricia Bullrich, y se habla en la provincia de Buenos Aires, todavía no está confirmado, de una ex actriz y vedette, Karina Reicher, de los 80. Bueno, vuelvo a repetir, son nombres que están surgiendo. En el fútbol está jugando Racing Tigre, en otro también de los temas deportivos. ¿Qué más te puedo contar? Que está el señor 21 a 14 minutos. Un saludo antes de todo a uno, vio que siempre tiene que mandar saludos. Te recuerdo, mañana
antes de todo, la misa que vamos a celebrar en Nuestra Señora del Valle, en la avenida Córdoba 3329, entre Sánchez de Bustamante y la calle Billinghurst, a las 19 horas. Por supuesto, el recuerdo y el homenaje a mi señora madre. Por supuesto que sigue habiendo saludos, muchas gracias a todos ellos. También un saludo especial, porque me dice, me tenés que mandar saludos. Bueno, le digo, está bien. Al querido Alejandro, que nos está escuchando hoy en Núñez. Alejandro, que trabaja en seguridad. Alejandro César Solari. Un abrazo. Y bueno, vamos a presentar un hincha de River como Solari. ¿Qué les parece? Copa de Oro del Mundo y Brillantes. ¿Cómo anda usted, doctor de doctores, doctor Gustavo Varela? Buenas noches, ¿cómo anda? Bien, Puma, bien, con este nuevo frente frío que parece que se va a quedar unos días e inclusive va a traer algo de agua que hace falta, pues hace muchos días que no llueve. Sí, que no llueve. Y eso sabemos que cuando no llueve hay problemas con la liquidación de la cosecha. Claro, ¿no? claro. En fin, bueno, esto lo dijimos en el 2023. El 2023 cuando estaba Lerrapela también, que viene Lerrapela siempre, y era, bueno, qué sé yo. Bueno, vamos a presentar al señor de la democracia cristiana, de Cava, docente de teoría del derecho de la UBA, del Estado, secretario de Educación, Doctrina y Valores de la democracia cristiana, justamente, de Cava, que siempre está con nosotros, nos acompaña, que es el doctor Andrés González Valcarce. ¿Cómo anda, doctor? Buenas noches. Buenas noches, señor Juan Carlos Rodríguez, mucho gusto, ya que es tan formal. Así te respondo. Hoy una fecha especial por la Virgen, ¿no es cierto? Sí, es el día de la Asunción de la Virgen, así es. Venimos de la misa, porque es día de precepto de la Iglesia Católica. Bueno, doctor Varela. Bueno, estamos, creo yo, entrando en un periodo ya más, en la parte más caliente del proceso electoral, que va a ser el 7 de septiembre, va a tener un primer round muy importante y que, como han dicho acá varios encuestadores, Pablo Romá entre ellos, pero uno los escucha y son varios los que dicen que puede condicionar el resultado de la elección nacional. Mi impresión, Puma, es que va a ser una elección relativamente pareja y que va a determinar una fragmentación del panorama político. Las fuerzas políticas, bueno, un poco diseminadas, con lo cual, en teoría, esto debería llevar a acuerdos, ¿no? Pero en Argentina las cosas no rige la ley de gravedad. Así que hay que esperar a ver cómo se dan las cosas. Esperemos sí que se den las elecciones en un marco de tranquilidad, ¿no? Porque como debe ser. Esta inestabilidad cambiaria que hay es un problema. Estas medidas que el gobierno está tomando para frenar el dólar, que a costa de un alza desproporcionada de las tasas de interés. Bueno, esperemos que esto pueda encontrar un cauce, porque así es insostenible el tema, ¿no? Ya ha pasado varias veces en la historia argentina este tipo de situaciones, pero bueno, veremos a ver cómo se sale en esta oportunidad. ¿Cómo salimos, ¿no es cierto? Hay superávit fiscal, que eso es un elemento evidentemente interesante, pero como decimos tantas veces, lo necesario y lo suficiente. Hay cosas que son necesarias, pero no alcanzan. Claro. Hay que ver cómo se las ingenia el equipo económico para salir de este brete. Gonzalo Valcarce, ¿cómo está viendo la Argentina, el cierre de listas? ¿Cómo cerraron ustedes? Me dijiste, cuando me escribiste hoy, que bueno, hay un acuerdo con la gente de Coalición Cívica. Así es. Creo que un acuerdo importante. Partido Ciudades en Acción y Confianza Pública. Confianza Pública, ahí está. Sí, ¿Están conformes con el acuerdo cerrado? ¿Tenían otra expectativa? Bueno, está todo en trámite. Mañana es el vencimiento de la presentación de candidaturas.
Lo que sí, en relación a la pregunta, es que evidentemente la Argentina está llevando desde hace décadas una decadencia moral y espiritual y material. Esto está muy bien planteado en el día de hoy, en el diario La Nación, por Alberto Seff, con el título una vez más en el declive de la antipolítica. Alberto Asedio Unir. Claro, pero el artículo, digamos, en sí mismo estoy hablando, está muy bien planteado. Es decir, acá hay una decadencia moral y espiritual, es verdad, y material, que se ve incluso en la política. Y esto es lo que nos preocupa, incluso porque el gobierno, en vez de distinguirse o de diferenciarse de esa crisis, se suma con recién ahora alguna cambio de actitud, pero el autoritarismo del gobierno es muy grande para no solo tratar en malos términos a adversarios, sino además para faltar a usos y costumbres la muy propia elementales. vicepresidenta de la República, la doctora Victoria Eugenia Villarruel, por ejemplo, que es víctima de esa situación, porque más allá de diferencias o acusaciones muy graves que le ha hecho el presidente, una acusación muy grave que ha hecho el presidente, es decir, entiendo que tiene que haber siempre canales de comunicación, y fueron elegidos los dos, no uno solo, los dos, sí, por el pueblo argentino, y hay que buscar restañar las heridas o la cuestión para poder seguir adelante para el bien del gobierno, para el bien de la gobernabilidad, para el bien de la comunidad política, la sociedad política, del Congreso, entender además las razones que ha dado a conocer o que han surgido por parte de la misma vicepresidente para aplicar a veces la Constitución, el artículo 108 de la Constitución, el reglamento, y no simplemente acusarla de como si ella fuera una especie de figura del Senado, cosa que no lo es. Ella es presidenta del Senado, pero debe cumplir con la Constitución y el reglamento del Senado. Debe ser así. Vamos a presentar, porque ustedes saben que en el Congreso, el día martes 19 de agosto, falta poco, va a haber elecciones. Se va a presentar la lista azul, encabezada por el compañero Ricardo Alberto Sablich, que es candidato a secretario general. Justamente él estuvo en varios periodos como secretario general de la Asociación del Personal Legislativo. Esto es por un nuevo periodo contra el señor Norberto Di Próspero. Y acá ha llegado tarde, por supuesto, usted sabe, yo lo conozco y llega tarde siempre, Se lo digo a la señora, si me está viendo. El día que se casaron, llegó tarde a la iglesia y al registro civil. Bueno, vamos a presentar al licenciado. Puede sentarse. Esto es en vivo y en directo por streaming, todo el país lo ve. Licenciado Gabriel Oscar Vázquez, politólogo, especialista en políticas públicas, MG en Economía Social y Relaciones Económicas Internacionales, es representante de la lista azul. En la lista ocupa el casillero de secretario de Vivienda y Acción Social. Ya estuvo en Martingala Parlamentaria en la pantalla de Canal 22, lo ha hecho el Planeta de Gremios y Política acá en nuestra casa. Él trabajó acá hace unos años, o sea que también parte del mundo de lo que es la radio. Así que lo vamos a presentar. Licenciado Gaby Vázquez, ¿cómo le va? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Acérquese al buenas micrófono. noches a la mesa, perdón por llegar tarde, cuestiones ¿Qué perdió colectivo? No, tremendo, muy feriado. Muy feriado. Claro, día feriado. Muy feriado. La verdad que bueno, el doctor Andrés González Valcárcel, la Democracia Cristiana. Vamos a saludarnos. El columnista de Orio y Quilate ya lo conoce, Sí, el doctor Varela. Gustavo Varela. Sí, con el Sabía doctor, que está para el Faro de Oro en Mar del Plata. Muy bien, felicitaciones. Así que vamos a arreglar el auto para ir, porque si no vamos a tener que ir con el auto de él. Bueno, ¿cómo está? Ya cierre de campaña, ya está. Muy contento, Puma querido, muy contento. Creo que hemos llegado a una elección con todas las trabas. Imagínense que enfrentar el oficialismo es complejo. Claro. Trabas desde cuando se pretende quitar de la cancha una arista que fue conformada con trabajadores y trabajadoras del Poder Legislativo, que
pusieron el cuerpo, la verdad que fue una tarea titánica la que hizo Ricardo Sablich en armar una lista como la armó, con muchísima pluralidad, representando a los trabajadores de la casa. La verdad que ayer tuvimos el cierre de campaña. ¿Dónde lo hicieron? Lo hicimos en el Sarandí 136, la verdad que fue espectacular, fue muchos compañeros que estuvieron ahí presentes, poniendo el cuerpo, pues siempre contra los oficialismos es difícil, más un oficialismo que lleva 20 años en el poder. Claro, son datos. Son 20 años de un desgaste. Nosotros sacamos un documento donde mostramos que en los últimos 10 años se perdió el 50% del salario de los trabajadores legislativos. Entonces, paritarias a la pérdida. Vos sabés que esto es un tema que yo lo comentaba ayer, acá con el compañero operador y Nicolás Olechea, de que a veces no te creen los que están fuera de este ámbito, de que los sueldos del Congreso son los más bajos, históricamente hablando, en muchísimo tiempo. Le mando un beso a Luis Alberto, el secretario de Turismo. Callero, Luis Alberto Callero. Callero, ahí te dije bien el apellido, Callero. Luis, sí, que está en Santa Teresita, creo está ahora. En San Clemente. En San Clemente. Un abrazo ahí también a los muchachos de San Clemente. Sí, si me permitís ahondar un poquito en ese tema, que lo vivimos muchísimos trabajadores, la degradación del poder adquisitivo en estos últimos 10 años fue muy grande. Tal es así que de las 14 categorías, solamente 4 cubren la canasta básica de hogares. O sea, vos tenés 10 categorías, 9 categorías que están por debajo y una que está por debajo de la línea de pobreza. Es muy, muy grave esa situación. Nosotros planteamos que tenemos que buscar una vuelta, digamos que hoy el Poder Legislativo es el único poder del Estado que no cumple con el pago por presentismo. O sea, claro, esto es, claro. Fíjate que el Poder Judicial lo tiene, que el Poder Ejecutivo lo tiene, el Poder Legislativo no tiene. Un pago por presentismo que sería un reconocimiento a los trabajadores del Estado que cumplen con su función. Si vos le agregás la pérdida del salario, la falta de discusión de parte del gremio de estos temas, las condiciones laborales, te pongo el ejemplo de Entre Ríos 149, que es un lugar, un anexo del Senado que está destruido. Mucha gente se está yendo, mucha gente salió a un retiro entre los 60 y los 55 para las mujeres y 60 para los hombres, que tengan más de 30 años de aporte, y se está yendo, se estima que un 10% de la planta del Senado y otro tanto, unos 200 y pico de... Esto es que se pierde materia gris importante. Con los años que está transformando. ¿Cómo está el edificio, un edificio histórico que estaba en la calle Venezuela? Bueno, en México, bueno, nosotros, uno de los puntos que salimos a comentar es que el APL, la Asociación del Personal Legislativo, tiene 3 bienes propios. Un hotel en Villa Gesell, un hotel en Mar del Plata y la única sede propia que se construyó con el aporte de los afiliados, que es la calle México al 1800. Los 3 están con disponibilidad restringida, que es una hipoteca. Entonces, nosotros planteamos que para administrar el recurso de los afiliados hay que administrarlo con responsabilidad. Uno de los puntos más importantes de la plataforma, el primer punto, es administrar los recursos de los afiliados con responsabilidad. Otro punto importante de nuestra plataforma es someter los acuerdos paritarios a la Asamblea de los Trabajadores, porque no podemos tener paritarias a la baja y que los trabajadores nos puedan expresar en el órgano soberano que es la Asamblea. No estamos diciendo de tomar el Congreso, no estamos diciendo de una revolución jacobina, estamos hablando de darle participación a los trabajadores legislativos, de preservar sus funciones laborales y preservar su salario. Hoy muchos compañeros están yendo de la administración pública y es un vacío que más tarde o más temprano va a costar cubrir. Hay muchísimo personal calificado y nosotros lo vemos día a día, lo vemos en el humor, es un humor, tengo un tiempo en la Cámara y es bastante, me cuesta mucho ver el mal humor que hay, pero tiene que ver con un contexto que no es fácil para ninguno, pero en especial yo represento a los trabajadores legislativos en una candidatura y en una lista que encabeza Ricardo Sablich junto a Mariela Britos. Ahí tienen, le traje una... Así para que vean nuestras propuestas, que nuestras propuestas son propuestas de plataforma innovadoras,
para un gremio que requiere un cambio de conducción y requiere un cambio de visión. Y Mariela Britos, la adjunta, es de Senado. Mariela Britos de Senado, es una socióloga. Ahí la mostramos. Es una mujer que se ha comprometido, como cada uno de los trabajadores. Yo siempre menciono a Ricardo, porque Ricardo fue secretario general durante 12 años. En el 2004 él ya deja de ser secretario general. 1992-2004. 2004. Él siempre fue a cumplir sus funciones, siempre estuvo. Se nos acusa de que en esos años no hubo paritaria, pero hay que recordar que en los contextos en Argentina del 92 en adelante no hubo paritarias para ningún organismo del Estado, porque la ley de convertibilidad habilitaba al Poder Ejecutivo a realizar aumentos del salario mínimo vital y móvil a través de decretos. Cuando dicen esto, pero la degradación del salario fue total, porque una categoría 6 representaba en ese momento un aproximado de $1.500, que, recordando un poquito, los que tienen un poquito más de edad, van a saber que $1.500 del año 92 al 2000 era un salario muy importante. Bueno, hoy es muy diferente la situación, claro, muy diferente. Pero independientemente de las cuestiones salariales, creo que las propuestas que estamos realizando en nuestra plataforma, te decía, nosotros tratamos de que la Asamblea, que es el órgano soberano, ratifique si la conducción gremial está cumpliendo con defender el interés de los trabajadores. Claro. Esto es fundamental, porque si no, nos juntamos, se van a juntar Mariela, que va a ser la primer paritaria mujer en la historia de APL, a negociar con Sablich y las autoridades de la Cámara, y van a acordar o no conforme a la voluntad de los trabajadores legislativos. Reitero, no significa ser jacobinos, no significa ir y tomar el Congreso, no significa hacer un paro, significa darle potestad a los trabajadores y a la Asamblea, que es el órgano supremo. Y a su vez empezar a trabajar cuestiones muy delicadas que viven los afiliados de APL. Te decía, los únicos 3 bienes propios están con disponibilidad restringida. Esto no puede ser. No y una oxigenación en lo que es los cambios, que a veces esto no tiene nada que ver, pero Milei te habla de cambios, de que no sigan los mismos que están, pero bueno, es un poco oxigenar de alguna manera una institución tan importante como es un gremio. En este caso se ha cambiado un poco la modalidad de trabajo. Yo siempre lo he contado acá, tenés que estar 4 horas sin moverte, de las 7 horas que es en forma obligatoria, y esto no es esquivar absolutamente a la responsabilidad de ir a trabajar. Hay compañeros que vienen de lugares muy tarde y están a las 6 de la mañana presentándose a trabajar porque necesitan tener otra actividad para lograr que ese sueldo, que no llega absolutamente ni al 1,5 millones ni al 1.200.000, los categorías más bajas, el sueldo es aún peor. Entonces tienen que hacer otra cosa, cumplir con el horario de la Cámara, y a su vez, si es abogado, si es contador, ingeniero, contador, hacer la otra actividad, porque si no, imagínate que llevar el mango a casa no es igual. Vamos a un corte comercial a las 21:32, así vamos a charlar con el doctor Andrés González Balcarce, vamos, por supuesto, con el doctor Gustavo Varela, en esta recta final de la noticia tras el espejo, acá en Radio del Pueblo. Quédate ahí, un poquito de música, corte comercial y estamos acá. Gracias. Auspician La Noticia Tras el Espejo,
y Planeta de Gremios y Política, en Radio del Pueblo, AM830, Osdepin. No esperes más, asociate ya. Obra social de empresarios, profesionales y monotributistas. Llama 0800-288-8432. Estigas, Sindicato de las Trabajadoras y Trabajadores de la Industria del Gas Natural de Cava y Gran Buenos Aires. Boedo 90, 4981-0921. Pablo Martín Blanco, secretario general. Empujes Argentinas, SRL, Alicia Moró de Justo, 2030, piso primero, Capital Federal. Auspicia a través del sello del capitán Alejandro Rapela, empresario, su mirada de nuestros ríos, mares y su ecosistema. Ocraya, obra social de conductores de remises y autos al instante. Cerrito 228, primero B, Capital Federal. Federación Argentina de Remises, Alejandro Poli, secretario general. De Cava, Unión Trabajadores del Estado de la República Argentina, Rubén Grimaldi, secretario general. Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, APOS, Leonardo Fabres, secretario general. Asociación Gremial de Obreros y Empleados de Ciance, Jorge Omar Mancini, secretario general. Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, Pablo Flores, secretario general. Guincheros, varios guinches para levantar al país. Sindicato de Guincheros, Maquinistas y Grúas Móviles, Roberto Eduardo Coria, secretario general. Unión del Personal de Panaderías y Afines de Capital Federal, Avenida Belgrano, 3682, 4932-3276, José Luis Sánchez, secretario general. UDA, Unión Docentes Argentinos, primer gremio docente de la Argentina. Otamendi 28, teléfono 4902-1506, Sergio Romero, secretario general. Carlos Minucci, secretario general. Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía de la República Argentina. Tus escapadas los fines de semana en la provincia de Buenos Aires. Visita San Pedro. Bellezas naturales, sol y espacio. Todo para tu paz interior. San Pedro, ciudad capital de voces de nuestro país. Lalo Mir, Fernando Bravo, Mónica y César. San Pedro, ciudad para la familia unida. Chilena. Señoras, señores, bienvenidos. Estamos acá nuevamente en las noticias Tras el Espejo, aquí en el aire, como siempre decimos, de Radio del Pueblo, de 830. Estaba leyendo acá la plataforma electoral de la lista azul, dice, por ejemplo, ¿no? Poquito te voy a decir, no te voy a aburrir. Administrar con responsabilidad la parte del salario que los trabajadores destinan a su gremio, que cada acuerdo salarial al que arribe en el marco paritario de la Comisión Negociadora del Módulo será refrendado en Asamblea General Extraordinaria convocada a esos efectos. La primera decisión como comisión directiva será la de restablecer el convenio con la ANSES para que nuestros jubilados vuelvan a ser afiliados plenos
y puedan utilizar el sistema de descuento por planilla, sobre todo en farmacia. Otro de los puntos dice respetar la comisión paritaria permanente y proponer en su ámbito la representación de otros ítems. Por ejemplo, un plus por presentismo, recién lo decía el compañero Gaby Vázquez, además de salvaguardar por los existentes, y entre varios temas, riesgo, comida, no ser utilizados para disciplinar. Y vamos a sentar la base para hacer realidad la asignatura que tenemos con los afiliados de la zona sur, de un predio recreativo para la familia legislativa. Previo a asumir, realizaremos una exhaustiva auditoría que nos permita conocer el cuadro de situación de la Asociación del Personal Legislativo, con el compromiso de hacer público su resultado. En casi 30 años, la ley 24.600, imponendo de la Comisión Paritaria Permanente, nunca una mujer representó como paritaria a los trabajadores legislativos. Asumimos el compromiso con nuestra lista azul, la mujer estará representada en la paritaria. Además, y como prueba del lugar que tiene en este espacio por primera vez una lista, lleva una mujer en el segundo lugar de importancia del gremio, la secretaria adjunta. Bueno, estos son algunos de los puntos que hay para el 19 de agosto. Doctor Varela, le quería hacer una pregunta. Andrés González Balcarce, como que me vengo frotando las manos con esta pregunta, porque está terrible. Ha habido una noticia en esta semana, que yo tomé conocimiento de ella hace 2 o 3 días, que me pareció bastante inusual, y en todo caso quería hacerle la consulta a Andrés, porque la Democracia Cristiana tiene a nivel americano una organización, supuestamente de todos los partidos demócratas cristianos. Bueno, a raíz de la conducta asumida por la Democracia Cristiana chilena de apoyar a una candidata comunista para las próximas elecciones, que creo que son en un par de meses, en 6, 7 meses, la organización, yo creo que se llama ODCA, Organización Demócrata Cristiana Americana, o WOCDA, o Cristiano Demócrata. Organización Demócrata Cristiana de América. ODCA, estaba bien entonces. Decidió la expulsión, no sé si expulsión o suspensión, del Partido Demócrata Cristiano Chileno, de esa entidad. Sí, tomó una medida, claramente. Una medida disciplinaria, digamos, ¿no? Y esto, por supuesto, en Chile, que la beta nacionalista siempre está presente, fue considerado una intromisión, no ya del Gran Hermano del Norte, sino de la misma fuerza política que integraban, ¿no? Pero me gustaría conocer la opinión de Andrés. De Andrés, por supuesto. ¿De qué se trató esto? Noticia, yo diría, bastante poco habitual, ¿no? Bueno, pero es una medida muy atinada y correcta. En realidad, incluso yo viví 2 años en Chile, y conozco la realidad de la democracia cristiana en Chile. En realidad se ha tomado una medida, valga la redundancia, por este apoyo a alguien del Partido Comunista. Como sabemos, gobernaba en Chile, Allende tuvo un golpe de Estado. Patricio Aylwin, eso la Democracia Cristiana de América reivindica a Patricio Aylwin, expresidente de Chile, que siempre ha reivindicado ese golpe, más allá después de los delitos que haya cometido Pinochet. Porque era un gobierno claramente comunista. La realidad es que el problema de Chile es complejo. Hay una clase de momios. Perdón, de hecho llega al poder Allende en merced al apoyo de la Democracia Cristiana. Claro. Bueno, porque siempre estaba muy a la par con Alessandri, con el Partido Nacional. Siempre la Democracia Cristiana de Chile reunió particularidades como la Iglesia chilena, que ha ido a veces disparando para unas posiciones más tercermundistas o progresistas, que eso ha marcado a la Democracia Cristiana de Chile. La realidad es que, como decía, nosotros reivindicamos la posición de Patricio Aylwin de reivindicar ese. Yo lo he vivido de chico, es decir, acá es claro, en Chile hay lamentablemente una realidad muy diferente que en la Argentina. Las personas se volvían marxistas o comunistas de forma declarada, en sus opiniones, es una cosa muy notoria. La cuestión es que
Entonces, la democracia cristiana siempre ha sido un factor integrador entre las clases sociales que son muy distintas a la realidad chilena que la realidad argentina, ya que estos momios tienen actitudes que no son de integración social. La cuestión entonces es que a veces se bandean entre extremos. En el debate del aborto yo he mandado una presentación a los legisladores de la democracia cristiana, hubo también una división. Si bien hubo quienes votaron claramente a favor de la vida de la concepción, otros se bandearon e hicieron cualquier cosa. Entiendo que la medida es correcta, se ha ido de la doctrina social de la Iglesia, esto está condenada expresamente el marxismo en la encíclica Divini Redentoris, ya por Pío XI, es decir, y reiteradamente, incluso por Juan Pablo II en la encíclica sobre el Espíritu Santo. Así que no cabe más que lo que se ha hecho. Sí, tiene un punto la democracia cristiana chilena a su favor en esta discusión que, bueno, obviamente yo no integro... ¿Vos conocés Chile? Sí, tengo tiene una hermana que vive en Chile. Hace 40 años que voy a Chile. Bueno. Y además... Sí, yo he ido después también. Es más, creo que el doctor es hincha de Palestino, de Chile. En Chile mi sobrino es de Católica, el otro lado son de la U. Sí. Pero bueno. Pero bien, lo que dice la... Muy bien por Sorino. Sí, lo que dice la democracia cristiana chilena oponiéndose a esta sanción que se le ha aplicado, porque de eso se trata, dice, pero nosotros hace rato que somos de izquierda. Y te digo una cosa, en el año 98, y tengo mi diploma en casa, yo participé de unas jornadas que vinieron de dirigentes demócratas en la embajada, creo que era en la embajada de Canadá. Vinieron dirigentes demócratas cristianos alemanes. Y estaban los chilenos, y vos lo veías a los chilenos, porque el discurso del demócrata cristiano alemán, hablando bien, pero al estilo alemán, con sobriedad, de Helmut Kohl, era una cosa como decir, pero estos demócratas cristianos chilenos, ¿qué hacen acá? Precisamente el modelo demócrata cristiano alemán es el modelo más sólido y consistente. Es el más, yo diría, el más claro ideológicamente hablando, claro. Porque los demás, todos tienen ciertas concesiones. El demócrata cristiano alemán es Helmut Kohl, es Angela Merkel, saben mejor lo que quieren y además... Seamos justos, ponen el 80% de la plata. Claro, o sea que eso no es un tema menor, porque todos estos eventos que se organizan y la Fundación Konrad Adenauer, que tiene la Fundación Konrad Adenauer es muy activa. Claro. A mí yo no sé, posiblemente tenga razón la democracia cristiana chilena, pero en esto sí tiene razón, y es que ellos hace rato que son así. Ahora, lo que pasaba es que cuando había un evento iban ahí porque les pagaban los viáticos y no hacían ningún cuestionamiento. Claro. Es decir, a mí me tiene confundido el doctor Varela porque todas sus posiciones son siempre de otro calibre y ahora está defendiendo al comunismo y al marxismo. Yo no comprendo lo que yo tengo el deber de. Pero lo tenemos que llevar a la iglesia al doctor Varela. Que dice que pero es una. Simpatizo con la izquierda. Hace rato que simpatizo con la izquierda. Ahora me vienen a sancionar. Pero te he contestado claramente. Está bien, hay límites que no se deben cruzar. Que no se pueden cruzar y que por otra parte que hacen a la doctrina y además que hacen a la historia. Y además que no es tan así, o sea, hay cierta división dentro de la misma democracia cristiana chilena. La cuestión es que esto es parte de también lo que hacen distintas organizaciones internacionales. Claro, pero además pasó a ser un partido minoritario, porque después de la presidencia de Aylwin y de Frey, ya no fue... Yo lo conocí personalmente a Frei padre, incluso... Eduardo Frei. Sí. A ver, yo conozco la realidad, te vuelvo a ratificar, no se trata de que si antes han sido, el punto es que hay, como vos decís, has reconocido límites que señala la doctrina y que señala además la historia y que para ser de la Internacional Democrática Cristiana se deben respetar. Bueno, acá con la pregunta lo sorprendió de alguna manera. No, pero no, para nada. Espuma, no.
a mí me sorprendía cómo convivían gente que piensa totalmente distinto. Claro. Pero esto ya te digo, en el año 98, y te voy a traer el diploma Pero que me tiene dio. que traerlo. Una charla muy interesante que daba este político alemán, como de costumbre ellos yendo al grano, y diciendo, mira, acá el político no tiene por qué hacerse el gracioso en programas de televisión, tampoco necesita hablar muy buen inglés, porque Helmut Kohl habla bastante mal, pero era toda una idea, digamos, de la sobriedad que uno imagina en un alemán puesto a hacer política. Claro. Entonces a mí me parecía muy interesante ese contraste y cómo los chilenos no se levantaban. Sí, la y se democracia iban. cristiana de Alemania es la más clara, como vos bien decís, así es. Sí, qué sé yo, es una cosa que da para eso. Pero también tengo preguntas para el otro invitado, si usted me permite. Vamos a hacer ya un tenemos llamado la comunicación. No, en realidad lo que me ha sorprendido es respecto a otras posiciones tuyas a lo largo de los programas en todo este año. No es que yo diga, bueno, simpatizo con la democracia cristiana. Ya entendí tu sino que argumento. yo venía de antes y ahora, y en eso, y además esto. Ahora, la democracia cristiana, incluso Carlos Trabuzzi, que forma parte, incluso ha votado en este mismo sentido. De manera que te estoy diciendo cuáles son las razones, así sucintamente, porque bueno, daría para más, ¿no? Pero el programa tiene su tiempo. Claro, pero en Chile en particular, ya ahora es un partido minoritario. Porque tiene. Es decir, bueno. Pero en las últimas, ¿cuánto hace que dejaron de tener un candidato presidencial? Por un lado lo defendés, ahora lo... No, pero es que no es cuestión de defender, sino simplemente atacás, de marcar la realidad. Criticás, No. Creo que uno ya a esta altura tiene las ideas más o menos. Hemos descubierto un Gustavo Varela claro. que va a ser ordenado diácono. Sí, Carlos por supuesto. Mañana tiene que venir a la misa de mi madre, que les recuerdo a todos, en la avenida Córdoba 3329, entre las calles Billingur y Sánchez de Bustamante. Así que el doctor Gustavo Varela mañana tiene que estar. Vamos a charlar con Ricardo Alberto Sablich, que es candidato a secretario general de la lista azul, que recién con Gaby Vázquez, a quien ha tenido la gentileza y la deferencia. ¿Vino con su esposa usted, Gaby Vázquez? Sí. ¿Cómo se llama? María de los Ángeles. María de los Ángeles. Muy bien. Vamos a charlar entonces con Ricardo Sablich. ¿Cómo te va, Ricardo? Juan Carlos El Puma Rodríguez, el doctor Gustavo Varela, te saludamos. ¿Cómo andás? Bien. Muy buenas noches y un saludo a la audiencia. Y a vos te llevo un poquito de tranquilidad, te digo que en Avellaneda hace un poquito menos de frío ahora. Quédate tranquilo que estamos ahí nosotros. Nos vamos a comer un tigre hoy. Bueno, te está saludando Gaby Vázquez, que bueno, vino con María de los Ángeles aquí a compartir la mesa, la recta final ya de la campaña, y te está saludando. ¿Cómo le va mi secretario general? Gaby, ¿todo bien? Todo bien, acá agradeciéndole al Puma. En buenas manos. No, le estaba contando al Puma y a la mesa, a Gustavo y al doctor, el esfuerzo que fue constituir esta lista, el sacrificio que hiciste y lo que hicieron los compañeros, ¿no? Porque realmente ayer en el cierre quedó plasmada la voluntad de transformar a PL. Como vos decís siempre, ¿qué pasaría después del 19 si no ganamos? Doctor Varela. Sí. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ricardo, te quería hacer una pregunta. Vamos a ganar, esa es la pregunta, ¿no? No, quiero que lo diga él, no voy a decirlo yo. Claro. Ricardo, ¿qué ves vos de distinto en este proceso electoral respecto del anterior, el que renovó la última oportunidad a Di Próspero al frente de la APL? ¿Qué ves vos qué elementos distintos ves y que te llevan a ser optimista? No, primero recordar que la elección anterior nosotros impugnamos el acto electoral porque se hizo bajo protocolo de pandemia, o sea, se convocó a elecciones en el Congreso con un 30% de trabajadores, una barbaridad que fue convalidada por el ministro de Trabajo de ese momento. Bueno, fruto de ese proceso electoral surgió una conducción debilitada, sin representación, sin calidad en la representación que nos dio estos 4 años,
de crisis de representatividad. Lo que recogimos en todo este proceso, en estos últimos 40 días, un poco el diagnóstico es que los legislativos no se sienten bien representados. El salario se ha deteriorado, las condiciones de trabajo, la administración de la parte del salario que los trabajadores destinan a su gremio no ha sido administrado con seriedad. Tenemos 3 bienes hipotecados y tenemos un sindicato fundido. Esa es la realidad de lo legislativo, o sea, la diferencia sería eso, que por suerte me preguntaste esto porque la verdad que nosotros, un poco como que yo me olvidé, tantas cosas abordamos en el curso de esta elección, que por ahí nos olvidamos que la naturaleza de esta conducción era una naturaleza que estaba viciada. Por eso surgió una conducción débil, porque lo buscaron así, porque ya en ese momento había crisis de representación. ¿Y cuál es la propuesta principal? Yo leí algunas de las propuestas recién al aire, pero ¿cuál es, desde tu punto de vista, la mejor para el trabajador legislativo en esta Argentina de hoy? No, yo creo que la más importante, el mensaje más importante, más allá de la formalidad de los puntos de la plataforma, es que convocamos a los trabajadores para que vuelvan a ser protagonistas. Nosotros recorrimos la casa y le dijimos a los trabajadores, mirándolos a los ojos, le dijimos, miren, cuando los trabajadores legislativos fueron protagonistas, conseguimos lo mejor que tenemos, que es la ley 24600. Cuando agredieron arteramente un sector de la casa y lo quisieron cerrar como la imprenta, convocamos a los trabajadores y un plan de lucha de 6 días con una toma pacífica del organismo, logramos resolverlo. Cuando agredieron en el 2000 el salario con las rebajas salariales del 12 y el 13%, hicimos la defensa gremial, jurídica y política para sortear ese grave ataque al salario, ¿no? En esa oportunidad, claro. Pues no, la verdad que me cuesta encontrarle. Lo único que recuerdo con satisfacción es la participación de los trabajadores, porque el dirigente sin los trabajadores atrás no tiene fuerza, y si no hubiera sido porque nos sentimos acompañados y porque por allí pudimos haber acertado, pero sería bueno recordar que el tema del salario, si bien puede ser coyuntural, defenderlo no tiene que ver con una coyuntura, tiene que ver con la vocación que tienen los dirigentes y que cuenten con el acompañamiento de la gente. Podríamos recordar que APL fue en el año 2000 el único gremio del sector público que logró que no le descuenten el 12% con un plan de lucha. Y acá me detuve recién y hablábamos hace un rato, en el punto 12, cuando hablas de formalizar y hacer pública la situación real y concreta de los bienes de disponibilidad restringida por hipotecas del histórico edificio que vos estuviste en México en 1835 y los hoteles de Gesell y de Mar del Plata. Una situación bastante incómoda esa. Sí, incómoda. Además, tengamos en cuenta que cuando se contrajo ese préstamo que después se transformó en están hipotecados por haber tomado un préstamo del Banco Nación que sirvió para vender un hotel y comprar el hotel de Gesell. Claro. Y el tema... Pasaron más de 10 años, pero además se aumentó la cuota al 100%. Claro, y después pasó del 1% al 2%. Después, cuando hablas en el punto 13 de la Dirección de Ayuda Social, dice, las áreas que no están contenidas en la prestación de la prepaga OMIN, que es la actual, salud mental, gerontología, odontología, adiciones, son las más cuestionadas por parte de los afiliados. Allí vamos a profundizar un diagnóstico para proponer un fortalecimiento de ellas con respecto a los servicios que prestó OMIN, a pesar de considerarlos aceptables. Y a diferencia del candidato del oficialismo, hay un superávit real. No pensaríamos de ningún modo comprar un edificio para transformarlo en un sanatorio central DAS. Nosotros creemos que la mejor inversión será la de fortalecer las áreas en crisis, además de dar un salto de calidad y ampliar, mejorar el plan que hoy brinda OMIN y que es el de menor nivel. A ver, el tema obra social creo que es un tema muy importante en estos tiempos. Muy importante, y bueno, y ahí también hay una mirada distinta con el oficialismo. El oficialismo piensa en comprar un edificio y nosotros decimos si hay un excedente, ese excedente debe volcarse a mejorar
el plan que hoy tiene la DAS con OMIN, que es el plan de menor calidad, porque Génesis 2700, OMIN tiene hasta un plan 9000. Claro. Nosotros no decimos ir al plan 9000, pero bueno, volcá para mejorar e incorporar y volcá con soporte económico las áreas que son críticas que hoy presta servicio la DAS. No es un tema menor. Y otro tema que te digo, que uno aprende, o sea, porque uno a veces pensamos que tenemos el diagnóstico de todo, y en la recorrida hemos recogido, por ejemplo, nos encontramos con este famoso tema de las ISO 9000, de las normas ISO, que recién este mes se ha pagado en el sector diputado después de 14 años, sí, verdad. Y que el oficialismo, con un esfuerzo denodado y con la gente mirándolos con incrédulos, como un dirigente pretende apropiarse de algo que tardó 14 años. Claro. Y además, que por ejemplo yo me encontré con personal de transitorio, de bloque, de despacho, que me decían, a mí no me pagaron. Sí, es verdad. A mí no me pagaron. Entonces yo decía, ¿se dan cuenta? Fue tanto el esfuerzo que pusieron para quedarse a apropiar de algo que no hicieron, claro, y que si lo hicieron concretamente tardaron demasiado, que ni siquiera pusieron en superficie de qué se trata, cuál es la decisión, si comparten la decisión. Porque nosotros tenemos una ley que dice igual tarea, igual remuneración. Claro, el trabajador transitorio del Senado percibe normas ISO, el de diputados no. Ricardo, Este es el claro ejemplo de lo que nos pasa con una conducción que no tiene vocación. Ricardo, estoy cerrando el programa, te mando un gran abrazo, el martes 19 toda la suerte del mundo para cambiar, por supuesto, un idioma que tiene un paladar verde, pero se puede convertir realmente en un paladar azul. Sí, convocamos a todos a participar, que es lo más importante, para que la conducción que surja el martes 19 tenga la fuerza suficiente para defender mejor a los trabajadores. Gracias, buen fin de semana. Bueno, ahí lo tenemos a Ricardo Sablich, los últimos minutos. Bueno, tema fentanilo, ¿cómo lo ve? Bueno, es un tema muy grave, ¿no es cierto? Esto todo surgió en La Plata, a raíz de gente que tomaba, adquiría una neumonía mucho más rápida, además de comorbilidades como cáncer, infecciones, problemas de riñones. Hace 25 años que en realidad conozco a la ANMAT. Siempre ha sido más bien un ente, creo que autárquico propiamente. Durante el gobierno de Alberto Fernández, por decreto se estableció que respondiera a las órdenes del Ministerio de Salud de la Nación. Entiendo que fue un grave error, porque le quitó correcto funcionamiento, fue lamentable, sobre todo hoy se vio eso en las vacunas contra el COVID, o el llamado COVID, fenómeno del coronavirus, o el síndrome del coronavirus, que en realidad siguen muriendo personas. Entonces acá hay un problema que no se trata, como dice el ministro Sturzenegger, quien además de atacar la vida, ha atacado a la familia, sino que se trata de que a lo mejor no se trata simplemente de suprimirlo, porque en todo caso, ¿qué lo va a reemplazar? Sino que a lo mejor que retome el camino anterior a Alberto Fernández, que ha sido un desastre para el país y que la justicia está tomando cartas en el asunto, incluso por distintos delitos, en el cual está acusado y que no hay tapa de los diarios incluso. No hay nadie detenido. No, por ahora. Lo cierto que acá han muerto gente casi como en Lamia, decenas de personas, ha sido muy grave. Entonces es necesario, evidentemente, que el juez cumpla con su deber. También, digamos, las partes pueden hacer valer sus opiniones y el juez debe cumplir con su deber y no dejarse tampoco, y si llega el caso, ser recusado o excusarse, claro, por su parentesco con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Nicolás Crepla. Esto es la información pública. Bueno, de los medios. Doctor Varela, concepto final. Esto del fentanilo es particularmente grave. Yo no me animo a opinar todavía porque uno lo escucha a García Furfaro, que fue un sabotaje. Sí, el empresario. Al mismo tiempo trató de arrojar sospechas sobre la Intendencia de Rosario
y yo lo escuché al intendente Hapkin, diciendo que era que estos empresarios eran casi outsiders en el negocio de los laboratorios, y yo esperaría un poco para tener el panorama más claro, porque no quisiera aventurar una opinión y después tener que desdecirme. Claro, hay que estar a las resultas del proceso. No me parece justa la crítica a Kreplak, al juez Kreplak, en el sentido de que ya tendría que haber gente presa. No me parece que podamos pedir eso todavía. Bueno, señor, un beso a María Los Ángeles, por supuesto. Concepto final. Bueno, y si tenés que nada, más que un concepto, ya lo dijo Ricardo, lo esperamos a todos los legislativos el 19. Perfecto. Pero si me das un segundo, muy cortito, quiero agradecerle a cada uno de los integrantes de la lista, porque la verdad que se imaginan que poner el pecho en contra de un oficialismo es muy fuerte y muchos no tienen expertise en política y lo han hecho con muchísimo sentimiento y creo que vale doble. Así que me saluda a Marchetti, Fernández, Mauro, Viola, Leyes, Gamarra, Gaemón, Acosta, Buchman, Centurión, Sánchez, Beltrán, Hernández, Rose, Brizuela, Tabella, Salerno, Bianco, Capurro, Valdés, Ramírez, Contreras, Maidana, Acosta, Pérez, Sánchez, Viola, Sorbile, Toledo, Albiz, Morilla, Russo. Y también a Cibales, Jordara, Zanuti, Callero, Maidana, Barone, Garallo de Seville, Ramírez, Illés, Cauterio, Franco, Picotti, Cliente, Terre, Cuartelini, Vega, Sabater, Valena, Picotti, Comesa, Pereira, y en especial a nuestros dos candidatos, el secretario general Ricardo Sablich y Mariela Britos. A cada uno de ellos muchas gracias por permitirnos participar en esta elección. Gracias, Gaby Vázquez, por haber venido, y a todos los muchachos suerte el martes 19. Gracias a vos, Puma. A la lista azul. A los doctores. Toda la suerte. Gracias. Toda la suerte de parte nuestra. Doctor Andrés González Balcarce, muchas gracias como siempre. Gracias a ustedes. Esperemos tener una semana tranquila, Varela, porque viene una semana complicada en materia política, el cierre de lista, el Congreso, bueno. Y acordate, mañana, en la avenida Córdoba, 3329, va a haber una misa por el descanso de misionera madre, Beatriz Concesión Calzada Rodríguez, a las 19 horas. Córdoba, entre Sánchez Bustamante y Billinghurst. Te espero allí. Gracias, doctor Varela. Gracias, Puma. Dios mediante, 7 invitados, días estaremos en Planeta de Gremios y Política a las 7 de la tarde, y en la noticia Tras el Espejo a las 9 de la noche, el próximo viernes y jueves, Canal 22, Martingala Parlamentaria. Gracias y buen fin de semana. Chau.